Bienvenidos a GoTraders a la 10ª lección del cuarto mes de la mentoría anual de GoTrading. En esta lección, según el temario que estamos llevando a cabo, nos toca estudiar qué es un vacío de liquidez o, en su nombre como tal, Liquidity Void. Existen dos tipos de vacíos de liquidez que vamos a encontrar naturalmente dentro del gráfico, y el tratamiento que le vamos a dar va a depender precisamente del tipo de vacío de liquidez que se nos presente o que estemos observando. Inicialmente, vamos a hablar acerca de estos dos tipos de vacíos de liquidez, ¿ok? Y vamos a reconocerlos en su naturaleza. Tenemos, por lo general, contextos en donde el precio tiende a acelerarse, ¿ok? En un espacio de tiempo, un lapso de tiempo muy, muy corto. Es decir, se crean estos famosos, en términos coloquiales, candelazos, ¿ok? Estas velas con un cuerpo sumamente grande, que por lo general nacen a raíz de una noticia o un fundamental o de algún evento importante, ¿ok? Que se esté presentando en determinada ocasión. No necesariamente sí o sí tiene que ser por un fundamental. Muchas veces también se crean porque el precio llega a estos niveles institucionales, como por ejemplo un order block, y en la medida en la que el precio llega a un order block podríamos ver una expansión reflejada justamente en la creación de una vela de gran cuerpo. Pero sí es importante mencionarles que la mayoría de los vacíos de liquidez que vamos a contemplar, al menos en el mercado de Forex, se deben muchísimo a estos eventos económicos, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que tener en consideración? Nuestro calendario económico, en donde vamos a saber, que nos va a permitir saber cuándo es que se van a presentar estos fundamentales, sobre todo los de 3 estrellas, 3 toritos o los de mayor impacto, ¿ok? Según la leyenda que se maneje en el proveedor de noticias que ustedes utilicen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos vacíos de liquidez, ¿ok? El inicial es un movimiento, el que ustedes tienen a su izquierda es un movimiento bajista que nace a partir de una neutralización o de una recapitalización, ¿ok? De un order block. Vamos a reconocer a este tipo de vacío de liquidez como Buy Side Liquidity Void, ¿ok? El segundo vacío de liquidez que tenemos a la derecha es un vacío de liquidez que nace a partir de una neutralización, ¿ok? De un mínimo anterior o que nace a partir de una recapitalización de un bullish order block. A este vacío de liquidez lo vamos a reconocer como Sell Side Liquidity Void. ¿Por qué reconocemos estos vacíos de liquidez con estos nombres? Bueno, en principio, porque al ser vacíos de liquidez son, como lo conocemos, como lo hemos estudiado en prementoría, son zonas porosas, son zonas de precios sueltos, ¿ok? Y se deben a porque en un muy corto periodo de tiempo tenemos contracciones o inyecciones de liquidez. Y vamos a trabajar en busca de qué? Del relleno justamente de estos vacíos de liquidez. Trabajamos en función del relleno. Ese sería el objetivo principal. Y si recuerdan la lección número 8 del primer mes de mentoría anual en la que hablamos sobre liquidity runs, entiéndase que dentro de un vacío de liquidez no existen ni soportes ni de resistencias que impidan el paso del precio. Y es importante mencionar esto porque cuando hablamos acerca de soportes o resistencias, hablamos de niveles que constituyen barreras para el avance del precio. Y estas barreras no solamente las hemos de tener en cuenta dentro de la curva actual que se esté desarrollando, que puede ser una curva de compras en el caso de rellenar un vacío de liquidez bajista o buy side liquidity, o en el caso de rellenar un vacío de liquidez alcista que sería sell side liquidity. Sino también es importante que nos enfoquemos en las curvas anteriores. Si vamos a ir a por rellenar un buy side liquidity void, es importante que no nos fijemos únicamente en los soportes o resistencias que se nos forman en las curvas actuales. ¿Qué curvas actuales? Estas curvas que estoy mostrando a continuación. Cuando nosotros pretendemos buscar compras en esta curva, muchas veces creemos que estos máximos constituyen resistencias, ¿ok? A la hora de colocar nuestros trades. Y muy por lo general comúnmente queremos utilizar los bearish order blocks que se crean en estos máximos. Pero también es importante tener en consideración de a dónde llega esta caída o este dip, ¿ok? ¿A qué nivel institucional alcista o de tipo bullish llega o alcanza ese nivel? ¿Qué tipo de niveles neutraliza? Si son mínimos diarios, si son mínimos semanales, porque en la medida en la que eso suceda, podríamos tener también una contracción que favorezca el relleno del vacío de liquidez y que podamos nosotros mapear o setear compras. En este caso, nosotros también es importante que nos fijemos en los niveles de soporte y resistencia que encontramos en la curva anterior, que sería una curva de ventas. Pero al ser este un vacío de liquidez, no va a haber ningún obstáculo en nuestro camino. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces?
si entendemos que estos serían contextos de alta probabilidad, según la teoría o la lección de liquidity runs, sería encontrar el nivel por debajo de esta caída que nos permita ir en compras nuevamente. Ahora bien, estos vacíos de liquidez cuando se generan en contratendencia o en contra del overall bias son oportunidades valiosas de compra. Por el contrario, cuando tenemos este tipo de vacío de liquidez que sería el sell side liquidity void, nosotros lo que vamos a hacer es mapear o setear ventas en busca de que se rellene justamente este vacío de liquidez alcista, ¿no? En forma de una vela alcista. Es importante que no solamente tengamos en consideración los mínimos que para nosotros o para muchas personas serían soportes naturales, soportes estándares, y muy probablemente querramos utilizar los bullish order blocks que se encuentran justamente en esos mínimos, sino también es importante que no vamos a confirmar, no vamos a confirmar eh, una compra porque utilicemos un bullish order block aquí y, ok, voy a esperar que el precio continúe subiendo, sino por el contrario, si mapeamos ventas por encima, ok, de este vacío de liquidez, por ejemplo, en un bearish institutional level, okay, lo que vamos a hacer es, en la medida en la que se rompan estos mínimos, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Confirmar nuestras ventas. Si quieres mapear una compra, que lo puedes hacer, porque en un vacío de liquidez el precio, como está acelerado, tiende a ser generoso en cuanto a la entrega de precios hacia el alza o a la entrega de pips hacia el alza o hacia la baja. Tú en un vacío de liquidez, no porque entres, por ejemplo, en el mínimo de este vacío de liquidez alcista, quiere decir que, ok, soy el Master Crack del trading y voy a ganar 100 pips de movimiento alcista. No necesariamente. Tú puedes ir operando cortos, pequeñitos, si entiendes hacia dónde se va a dirigir el precio y en qué niveles va a existir reacción. Y como lo hemos visto en muchas sesiones en vivo, podemos tener trades pequeñitos de 1 a 1, ¿ok? Siempre y cuando calculemos bien nuestro riesgo y no nos importe, ok, lo que estemos asumiendo. Recuerden que lo que estemos colocando dentro del mercado no tiene que generar un impacto en nuestra mente, en nuestra psicología. Es decir, si lo perdemos, tenemos que ser totalmente conscientes de que lo perdimos y no pasa nada. Luego vienen nuevas oportunidades. Pero sí es importante que lo mencione. No porque tú ingreses en venta y haya un trader en compra, quiere decir que tú estés mal. Tú puedes ir a por un 1 a 1 cortito y listo, y ese es tu día y se acabó. Y no vas a tomar ninguna otra decisión, mientras que el otro trader, pues, que esté en compra justamente en este mínimo, sí va a probablemente esperar que el precio recorra una cantidad que compense, ok, lo que está arriesgando y que compense de repente su ratio o su porcentaje de acierto. Si es que tiene un porcentaje de acierto bajo al 50%, entonces él va a esperar que el ratio se le cumpla. ¿Un ratio de cuánto? 1 a 3, 1 a 5, 1 a 10, para que eso compense sus pérdidas anteriores. Pero todo se puede operar acá, traders, todo. Y es importante que en esta curva de compras también tengamos en cuenta que no existen soportes o resistencias porque el movimiento es acelerado, ¿ok? Es un vacío. Entonces, el precio sí, al momento de rellenarlo, es importante mencionarles que va a rellenarlo con la misma velocidad con la que se crea este vacío de liquidez, pero muchas veces esto también va a tardar una cantidad determinada de tiempo. ¿De qué va a depender esto? Datos importantes con respecto a la velocidad del tiempo, digamos, a la velocidad con la que se rellena el vacío de liquidez, es, por ejemplo, cuando el vacío no es rellenado dentro de una misma sesión y por lo tanto el mercado cierra después de generar el vacío de liquidez. Entonces, en una apertura de mercado siempre tenemos consolidaciones, entendiendo que existe la teoría del precio-tiempo y entendiendo que existe la teoría del power of three. En las aperturas siempre vamos a tener pequeñas consolidaciones y eso podría dificultar que el precio rellene el vacío de liquidez con la misma velocidad con la que se crean. Tener en cuenta entonces que si en una misma sesión no tenemos, de acuerdo a este relleno del vacío de liquidez, eh, como lo esperamos, en la medida de que si tenemos un vacío de liquidez bajista, ¿no? Una caída, pretendemos buscar compras en busca de que se rellene este vacío de liquidez en la misma sesión y eso no sucede dentro de una misma sesión, entonces podemos tomar dos decisiones. La primera es mantener la operación siendo muy conscientes de que en la siguiente sesión el precio puede consolidar y en un Euroson puede sacarnos. Y la segunda es salirnos en un ratio que sea significativo para nosotros. Si ya cumplimos el 1 a 1, el 1 a 2, ok, podríamos colapsar totalmente nuestra operación y en el día siguiente o en la sesión diaria siguiente podríamos volver a mapear un tipo de setup. Si ustedes recuerdan el ejemplo de la clase anterior, que fue el ejemplo de Liquidity Bulls, voy a volver a utilizar este ejemplo para efectos de que ustedes tengan de conocimiento que los conceptos que estamos estudiando, ¿ok? Están totalmente unificados, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo gráfico de líneas que vimos en la clase de Liquidity Pools, lo vamos a ver en un gráfico de velas, ¿ok? Y voy a presentar el contexto inicialmente así.
Inicialmente así, ¿por qué? Porque imagínense ustedes que nuevamente volvemos al gráfico de una hora y en un gráfico de una hora tenemos una neutralización de un mínimo pero con una mecha. Y ahora resulta que tenemos un fundamental, ¿ok? En la siguiente vela de una hora. Cuando tenemos un fundamental, podemos tener la expectativa de la creación de un vacío de liquidez. Podemos tener la expectativa de que el precio se acelere, ¿ok? ¿Esto a qué se debe? Lo repito, y lo vamos a ver también más adelante en esta presentación, ya como tal definido en teoría. Pero es importante entender que en este corto espacio de tiempo existe una inyección y o contracción de liquidez tan grande, es como que un market maker decida colocar una orden o una operación con una cantidad determinada o con un volumen determinado, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que automáticamente la retira. Los movimientos que nosotros vemos en el gráfico son el resultado de las operaciones que se han colocado de manera anticipada. Los movimientos que nosotros vemos en el precio no son movimientos que porque el market maker decidió colocar una compra, y en ese mismo, porque en ese mismo momento decidió colocar una compra, el precio está cayendo. Y digo esto porque el market maker compra cuando el precio cae. Al menos esto pasa en Forex. No porque el precio en determinado momento esté subiendo, quiere decir que el market maker en ese preciso momento está vendiendo. Tampoco es así. Los movimientos que nosotros vemos en el gráfico son el resultado de operaciones que se colocan antes. Y si lo entendemos así, es muchísimo más sencillo comprender la razón de los Euro Swings, por ejemplo. Un Euro Swing es un movimiento que se genera porque el market maker decidió en determinado momento y dentro de una consolidación colocar una cantidad determinada de órdenes dentro del mercado, o comprar y o vender una cantidad determinada de contratos. Y él sabe que esa cantidad determinada de contratos va a mover el precio hacia determinado nivel. Ok, estos 50,000 contratos van a mover el precio hacia este bearish order block o hacia este bullish order block. Entonces él coloca esas operaciones y en cuanto se va creando ese movimiento de Euro Swing, él retira esas operaciones. Ya sabe que el precio tiene que llegar allí, va a llegar allí, lo tienen perfectamente calculado y manejan la información que nosotros no manejamos, sino que nosotros básicamente observamos en el momento, ¿sí? Pero lo tienen todo muy bien calculado. Nosotros lo que hacemos entonces es, en la medida en la que identificamos ese Euro Swing, sabemos que el market maker aquí ha colocado órdenes de manera anticipada y probablemente ya las haya colapsado o ya las esté colapsando. Y si en este Euro Swing el precio va a llegar a un nivel bullish o a un nivel bearish, eso es lo que yo voy ahora a anticipar. ¿Para qué? Para colocarme en contra de la dirección de ese Euro Swing. ¿Y qué sucede? Muchas veces cuando se presentan justamente estos fundamentales, recuerden que hay un montón de personas, un montón de traders que se guían básicamente por los resultados del fundamental, cosa que nosotros no necesariamente hacemos. Nos interesa para efectos de cultura, ¿ok? De saber cómo van los datos macroeconómicos, pero no necesariamente para operar. Porque un fundamental positivo puede enviarse el precio hacia abajo. Un fundamental negativo puede enviar el precio hacia arriba. No porque sea positivo va hacia arriba o no porque sea negativo va hacia abajo el precio, ¿no? Y es importante volverlo a recalcar. Eso lo entendemos desde que nos abrieron los ojos. No necesariamente aquí en Acá Trading, sino probablemente en otros lugares también. Cuando el precio sale de un rango, como ya lo he mencionado, podemos asumir que esto es un Euroswing siempre y cuando, por ejemplo, este movimiento de Euroswing, según la lección de anticipación de Euroswing, lección 9 del segundo mes, sea en contra de la dirección o del overall bias reciente. Y estos Euroswings por lo general quedan como mecha. Quedan como mecha, pero como lo menciono, el dato interesante está en que estos Euroswings se crean por la colocación de órdenes previa, no por la colocación de órdenes que se esté dando en el momento. Cuando nosotros tenemos un Euroswing, o perdón, cuando nosotros tenemos un fundamental, estos movimientos de manipulación suelen acelerarse también. Por eso es importantísimo que aprendamos a reaccionar y el tratamiento y operativa de fundamentales conlleva cierto tiempo entenderlo y dominarlo. En este caso, nosotros en un fundamental podríamos tener un mechazo,
coloquialmente, mechazo, ¿ok? Que vuelva a neutralizar ese mínimo, que ya había neutralizado mínimos con cierres de vela, sí, podríamos volver a tener una neutralización aquí. Las mechas de este mínimo anterior pueden ser incluso más altas que estas mechas. Estas mechas pueden ser más bajas, pueden ser, o pueden simple y sencillamente llegar a neutralizar los cierres y aperturas de vela que se encuentran en este mínimo. Lo que nos importa es en qué momento se está presentando este movimiento. ¿En qué momento se está presentando este movimiento? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones lo más sensatas posibles. Esto se tiene que premeditar. No es algo que tú digas, ok, porque ya está neutralizando, voy a entrar al mercado. Como se menciona en el chat, el mercado descuenta todo. Acá tenemos un comentario, el mercado descuenta todo antes del fundamental. Digamos, en Forex, cuando va a haber un fundamental importante, como en el día de hoy, por ejemplo, en la sesión de hoy, tuvimos en pares como el GJ o el Cable, subida, subida, todo Londres, todo Londres, todo Londres. Llegó el fundamental y recién se comenzaron a crear esas neutralizaciones que a nosotros naturalmente nos gusta ver. En este tipo de contextos, es como que el market maker sabe perfectamente lo que va a hacer cuando hay una noticia. Incluso hay algunos bancos centrales que ya se conocen los resultados de esas noticias. Y simplemente es información que, bueno, nosotros nos enteramos pues ya cuando toca, ¿no? Y es justamente en estos horarios en que se lanza el fundamental que es importante que nosotros tengamos los rangos previamente establecidos, dónde va a existir neutralización y hasta qué niveles el precio va a llegar. Muchas veces estos precios específicos que nosotros solemos utilizar para entrar al mercado no suelen ser respetados. Y el algoritmo, claro, va a entregar el precio en zonas premium, en zonas de discount, y va a llegar a ese precio específico, pero lo va a superar. Lo va a superar por una cantidad ínfima de pips, de 5 a 10, 15 pips. Si teníamos calculado la apertura de un bullish order block, se puede superar esa apertura por 5, 10, 15 pips. Se puede cubrir absolutamente todo el cuerpo del order block, pero finalmente el precio ¡pum!, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque también es importante mencionar, y lo he dicho en alguna lección anterior, el precio no se mueve, el precio no se puede mover más de una cantidad determinada de pips o de puntos o un porcentaje determinado en un determinado día. No se puede. El algoritmo no puede entregar más de una determinada cantidad de pips en un día. Ya se tiene preestablecido el rango y el precio se va a mover dentro de ese rango. Dentro de ese rango es que se van a crear las neutralizaciones o se copa o se llena o se cubre todo ese rango antes de Londres, antes de Nueva York, y en Londres y en Nueva York finalmente se crean esas neutralizaciones, como lo que sucedió el día de hoy. Lo que sucedió el día de hoy en pares como el Cable, en Libra Dólar, es algo muy similar a lo que vamos a ver justamente en esta lección. Y esto que pasó el día de hoy lo vamos a ver en esta misma presentación, al final en láminas más adelante. ¿Qué tipo de vacío de liquidez es este? Colóquenlo en el chat. Sell side liquidity, muy bien, Ángel. Vamos a reconocer a estas velas alcistas con un gran cuerpo como sell side liquidity. ¿Por qué se le conoce como sell side liquidity y por qué al otro vacío de liquidez se le conoce como buy side liquidity? Porque los operamos en función de su nombre. En este caso tenemos sell side liquidity buy. ¿Por qué? Porque como es un vacío de liquidez alcista creado por una vela alcista, el precio naturalmente es atraído, ¿ok? Es atraído por esa zona, por toda esa área, ¿ok? Ese vacío que se crea. Por eso es factible operar ventas. Y según la clase de Liquidity Runs, como no hay obstáculos, estamos en condiciones de Low Resistance Liquidity Run. Pero ¿qué vemos en temporalidad menor? Vamos nuevamente a temporalidad menor, como lo vimos en la clase de Liquidity Pools. En la clase de Liquidity Pools mapeamos las piscinas de liquidez que se encontraban en nuestro camino. Pero en esta clase de Liquidity Voids, que es muy similar,
También se mapean las piscinas de liquidez, pero adicionalmente es importante que consideremos las neutralizaciones. ¿Dónde se crean las neutralizaciones y a partir de qué nacen las neutralizaciones? En este ejemplo, lo que nosotros vemos es la neutralización de un máximo anterior. Y esta neutralización la podemos tener en 30 minutos, en 15 minutos, pero es importante que nosotros veamos esta neutralización en temporalidad mayor que estamos viendo, que el precio neutraliza con mecha y luego se va con cuerpo hacia la neutralización. En temporalidad menor estamos viendo neutralización con cuerpo, neutralización con cuerpo. Esa mecha que deja el precio en temporalidad mayor es sales high liquidity, porque también se tiene que atraer al precio hacia esa zona. Porque si regresamos al gráfico de temporalidad mayor, lo hemos estudiado en la lección anterior, liquidity pools, tenemos equal lows. Por los cierres de vela tenemos equal lows. Y en un obra o bias bajista, esos equal lows tienen altas probabilidades de neutralizarse. Pero en este contexto hay que tener dos observaciones, dos consideraciones importantes. La primera es que en temporalidad menor sí vamos a ver cierres de vela. Eso confirma la neutralización y eso confirma la potencial utilización de un bloque de órdenes que se cree en esa neutralización. Lo segundo es que en temporalidad mayor vamos a tener que esperar que las velas de temporalidad menor o de lower time frame, que formen parte de estas velas de temporalidad mayor o de higher time frame, creen cierres de vela para luego tomar decisiones. Un ejemplo claro es esperar, por ejemplo, que una vela de 15 minutos cierre o que por encima de los cierres anteriores de un máximo para trabajar velas de 1 hora o de 4 horas. ¿Por qué? Porque este cierre de vela puede ser el Jura Swing de una vela de 4 horas, puede ser el Jura Swing de una vela de 1 hora. Y si esto es así, eso favorece la idea de que yo pueda potencialmente operar cortos en este contexto. ¿Sí me explico? Coloquen un 5 en el chat si es que se entiende la idea. Perfecto. A eso me refiero cuando en muchas sesiones en vivo les he mencionado, hay que ubicarnos en espacio-tiempo y hay que esperar cierre de vela y el Euroswing o la acumulación de una nueva apertura de vela, porque esto permite que tú puedas tomar y o aprovechar el movimiento direccional expansivo de una nueva vela. A nosotros nos importa, por eso nos importa muchísimo mapear temporalidad mayor, porque en temporalidad mayor yo lo que puedo tener es, ok, acá se va a formar el mínimo de esta vela y hasta acá puede llegar su expansión. ¿Y cuánto es este rango de expansión? A 30 pips, 40 pips. Ah, son los 40 pips que yo voy a aprovechar en movimiento. ¿O cuánto de porcentaje hay de movimiento? Hay 3% de movimiento, 2%, 5% de movimiento. Eso es lo que voy a aprovechar. ¿O cuántos puntos hay? Hay 1200 puntos en el Dow Jones para moverse. Ah, perfecto, voy a moverme. Voy a aprovechar ese rango expansivo para colocar mis órdenes en compra o de repente colocar entradas o colocarme o entrar al mercado en medio del movimiento. Porque esto es lo que se va a mover el precio. Ya estoy previamente calculando. Digamos, de esta manera es como empezamos a trabajar nuestra capacidad para establecer máximo y el mínimo diario. ¿Por qué? Porque lo empezamos a hacer desde temporalidades pequeñitas y lo vamos entendiendo desde temporalidad pequeñita. Empezamos trabajando desde velas de 1 hora. Ok, esta vela de 1 hora, ¿cuánto puede expandir? Ah, va a expandir 15 pips. Bueno, ok, son 15 pips, mejor espero que consolide. Y la siguiente vela quizás sí pueda expandir unos 40, 50 pips. Por eso nos importa mapear temporalidad mayor, para entender el rango de movimiento que el precio puede tener y en temporalidad mayor simplemente utilizar los niveles bullish o bearish que se vayan formando a favor del setup que hayamos mapeado. Si volvemos a temporalidad mayor, vamos a tener esto, lo mismo, sales high liquidity, el gráfico de 1 hora, la neutralización con cuerpo, en este caso, en temporalidad mayor y las mechas por ahí abajo, pero tenemos equal lows, que es algo que vimos en la clase de liquidity pools y que los equal lows constituyen un tipo de liquidity pool. Pero para entender hacia dónde el precio va a llegar o dónde potencialmente se podría detener el precio, es importante que establezcamos de manera anticipada el bearish institutional level en el caso de tener un vacío de liquidez con una vela alcista, que sea sell side liquidity. Muchas veces acá traders lo que vamos a ver es que el precio llega a ese bearish institutional level, pero todavía no estamos o no ha terminado ese lapso de tiempo de expansión que tenemos que esperar para mapear la venta. Muchas veces nos queremos meter en medio de la expansión en corto y es allí cuando empezamos a tener drawdown. Estamos en plena New European Kilson. Se viene el fundamental a las 8:30 y naturalmente vamos a tener expansión hasta por lo menos London Close, en donde tendríamos modelo de toma de beneficios, ¿ok? O algún tipo de rejection. O podríamos proyectar el cambio de modelo.
de buy model a sell model o viceversa, de sell model a buy model. Si nos apresuramos a colocar el trade en corto porque vemos que ya reaccionó el precio, voy a corto y mi stop es por encima de ese máximo. Si te apresuras y estás en plenas, por decirlo así, en horario caliente, lo que va a suceder es que el precio va a continuar subiendo. Por eso es importante esperar, dependiendo del contexto. Esto también es importantísimo, dependiendo del contexto, claro. Porque los horarios, tener en cuenta el horario en el cual estamos colocando nuestra orden es oro, es un recurso de oro. Si tú te colocas en plena New European Kills y el precio está expandiendo porque vino las tasas de interés o vinieron las non-farm payrolls, o como el día de hoy que tuvimos IPC, el precio va a continuar subiendo, te va a tocar el stop loss y, claro, vuelves a entrar en venta y boom, te vuelve a tocar el stop loss. Pero aquí sí viene algo interesante porque la información que vamos obteniendo a partir de la creación de estas velas, ¿no? De estos niveles en el precio, es valiosa, repito, son recursos que utilizamos para entrar, ¿no? Son fundamentos que utilizamos para entrar. Aquí yo claramente tengo esta vela que continúa con el movimiento expansivo de la sesión, ¿ok? O de la Kilsen. Y tengo la siguiente vela. Aquí este puede ser el movimiento de las 7 de la mañana. Aquí tengo el movimiento de las 8 de la mañana y este es el movimiento de las 9 de la mañana. ¿Qué pasa a las 9 de la mañana? Se recapitaliza este bullish hair block, breaker y expansión alcista. ¿Y cuál es el objetivo de los order blocks? ¿Quién me pone en el chat cuál es el objetivo de los order blocks? Neutralizar. Entonces es importante que, ok, estamos en horario expansivo de, por ejemplo, New York. Voy a esperar London Close. Y si en London Close tengo esa pauta, esa información que necesito para anticipar una reversión que dure una cantidad determinada de tiempo, perfecto. Voy a ir a por eso. Y resulta que las velas de las 9 de la mañana me crean una mecha hacia abajo. Esa mecha, ¿qué podría ser en ese momento? ¿Qué podría constituir esa mecha en ese momento? Estamos viendo la mecha y estamos viendo cierres dentro del bearish institutional level. Sell side liquidity. Esa mecha va a ser sell side liquidity, tal y como lo hemos estudiado en la lección 4 y 5 del tercer mes. Ya estamos en un bearish institutional level que puede ser un nivel semanal, mensual, fuertísimo, fuertísimo. Y claro, lo trasladamos a gráfico de 1 hora y tenemos esta información. Llega London Close. ¿Y London Close qué hace? ¡Boom! Vuelve a romper el máximo de la vela anterior y automáticamente comienza el relleno del vacío de liquidez. ¿Y qué va a buscar ese vacío de liquidez? ¿Qué va a buscar ese vacío de liquidez? Les voy a dar aquí la pista. Esos equal lows, que en un gráfico de líneas se verían reflejados como mínimos relativamente iguales, son equal lows. La mecha que crea la neutralización sirve, es como un turbo, ¿no? El precio se cae por debajo del mínimo anterior y ¡buf! Y sube, o viceversa. Ingresa o supera un máximo anterior y ¡buf! Y se cae. En ese caso, tú entiendes que, ok, acá solo se están activando órdenes, no se están neutralizando como tal. O sea, el precio no está cerrando allí. No está cerrando allí. Podemos tener order block en temporalidad mayor, se puede utilizar, por supuesto que sí. Nosotros teníamos inicialmente mechas aquí, lo repito, esas mechas activan órdenes, ok, neutralizan en temporalidad menor y el precio, boom, primero sube a neutralizar las zonas de liquidez expuesta o sube a recapitalizar los niveles de temporalidad mayor que sean importantes para que en esa temporalidad mayor se cree la estructura que el market maker quiere que se cree. Quiere que se cree. Si el market maker quiere ver una estructura bajista o quiere ver un comportamiento del price action bajista, él lo que va a hacer es, ok, necesito enviar el precio hacia abajo, bueno, voy a ir a por neutralizar este mínimo, no voy a crear cierre de verla ahí, ¿por qué? Porque necesito que básicamente se forme por decirlo así, vamos a llamarle un patrón, un liquidity void, un liquidity pool. ¿En forma de qué? En forma de un patrón de equal lows que todo el mundo está usando como soporte, ¿no?
Ya todo el mundo entra ahí, pam, 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 pam. Se crea la neutralización en temporalidad mayor. En espacio-tiempo, ¿ok? En espacio-tiempo, lo que tenemos es expansión 7 de la mañana, vela de las 8 de la mañana nuevamente neutraliza, vela de las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana London Close ya se puede anticipar una reversión. Ya se puede anticipar el relleno del vacío de liquidez en forma de sell side liquidity a partir del gráfico de temporalidad mayor. Ahora, tú puedes si entiendes lo que está pasando en temporalidad mayor, tú puedes perfectamente colocar compras aquí, en esa neutralización, e ir a por la neutralización del máximo que está en temporalidad mayor, pero no vas a mantener esa compra, ¿no? Mucho menos si estás en un overwise bajista. Sería un suicidio. A menos que saques parciales, dejes break-even y listo. Buenísimo. Para colocar un trade en corto, en la parte superior, en el bearish institutional level, necesito que inicialmente se termine el horario del movimiento expansivo. Si el movimiento expansivo está surgiendo en Nueva York, como lo mencioné, hay que esperar que la New European Kilson termine y por lo menos ese lapso que inicialmente en el primer mes conocíamos como el lapso de espera de 9 a 10 de la mañana, nos dé esa información que necesitamos. ¿Para qué? Para el London Close operar el corto. A las 9 de la mañana se puede validar un bearish order block dentro de ese bearish institutional level. A las 9 de la mañana podremos tener la validación de un breaker. Y en London Close, apertura de vela de las 10 de la mañana, apertura de vela de las 11 de la mañana, el precio buscar ese breaker o buscar ese order block, que sería el Euro swing de la vela de esa hora, y ya por fin confirmar un trade corto. Esto es lo que podríamos ver en temporalidad de una hora, por ejemplo, porque lo tenemos en gráfico de una hora, ¿ok? Pero necesitamos que la información se acomode a nuestro favor y en el horario oportuno. No es entrar porque, ok, veo que el precio llega allí y ya está, ¿no? Además, es importante, lo he mencionado, calcular la cantidad de puntos, pips o porcentaje que el precio neutraliza desde los cierres, no desde la mecha, desde los cierres de vela hasta el máximo más alto que crea esa neutralización. Si son máximos intradiarios de 10 a 30 pips, si son máximos de sesión o mínimos, máximos o mínimos de sesión de 5 a 15 pips. Por lo general es la mitad, ¿no? Y antes de que el precio revierta totalmente. El parámetro es el horario, que se termine el movimiento expansivo, que la información se acomode, la cantidad de pips de neutralización, y si por ejemplo aquí estamos en un OTE, en zona premium, de un rango mayor, también se podría utilizar. En una mecha, ¿cómo sé si es sell side o buy side liquidity? Las mechas inicialmente las conocíamos como buy side liquidity cuando se forman en partes superiores o sell side liquidity cuando se forman en partes inferiores. Dependiendo del overall bias, de la dirección del precio, ¿ok? Es que nosotros buscamos que estas mechas se rellenen. Cuando una mecha está en una parte inferior, la conocemos como sell side liquidity. Cuando una mecha está en una parte superior, buy side liquidity. Pero el contexto en un gráfico de líneas y en un gráfico de cuerpos de vela se tiene que acomodar para que la idea de ir a rellenar esa mecha se acomode, ¿ok? Y esté en un contexto adecuado. No porque yo vea mechas, voy a pensar que el precio está rechazándome estas mechas. No. De hecho, es un comportamiento y un patrón del que cuando Michael habla de este comportamiento, dice, cuando tú ves mechas, ¿ok? Que un nivel está creando muchas mechas, es muy probable que el precio las rellene con cuerpo. Muy probable. Porque todo el mundo está creyendo que es rechazo. Y todo el mundo está colocando sus stop loss encima o debajo de esas mechas. Y es tu oportunidad. Es la oportunidad más bonita para entrar justamente en contra de la dirección de la que todo el mundo está creyendo, o en la que cuando estudiamos o estuvimos en algún momento en algún lugar retail, nos dijeron, cuando veas rechazo con mechas, te entras en la dirección del rechazo, ¿no? No es necesariamente así. En la neutralización del bearish, que es el equilibrium o el open. Por ejemplo, nosotros podríamos tener en el movimiento expansivo en pleno horario que el precio llega a la apertura. Pero si no ha culminado ese movimiento expansivo, que hay que esperar horario, ojo, horario, que esperar horario, el precio va a continuar neutralizando máximos, va a crear consolidación, porque en definitiva, acá traders, esto no deja de ser una pequeña consolidación.
Y el Euro Swing puede salir al mean threshold de ese bearish institutional level. Y el mean threshold es el umbral límite, el precio no debería subir más allá. Y si tenemos mean threshold en confluencia con London Close, ahí está la oportunidad. Pero teniendo en cuenta la dirección, siempre es teniendo en cuenta la direccionalidad del precio, no porque veamos mechas hacia arriba o hacia abajo, nos colocamos, voy a rellenar esa mecha. Recuerden que para que una mecha sea rellenada con alta probabilidad, tiene que estar a favor del overall bias. Si el overall bias es alcista o el price action reciente es alcista, el comportamiento reciente es alcista, las mechas que se creen en dirección, en las partes superiores, son fácilmente rellenadas. Sí se ingresa, se ingresa. Se ingresa, pero no directamente en el horario del movimiento expansivo. Se ingresa cuando llegue el horario, por ejemplo, que podremos asumir que va a venir la reversión, que es London Close. Si tú ingresas, por ejemplo, voy a aclarar este tema, ¿vale? Si uno ingresa porque ve esta reacción inicialmente y su stop loss lo coloca por encima de ese máximo, vas a sufrir stop loss, vas a tener stop loss. Si tú ingresas en esa reacción y tu stop loss lo colocas por encima del bearish institutional level, vas a tener 50,000 pips de stop loss. ¿Me explico? Yo como su amigo, su colega, en última instancia su mentor, no quisiera que ustedes tengan un stop loss gigante, ¿sí me entienden? Si no quiero que entiendan que estos contextos se les van a presentar para que ustedes, en base a su criterio, digan, ok, todavía no es momento de entrar, todavía no es momento de entrar. Y cuando abra o aperture el London Close, ok, ya estoy en London Close, ¿qué información tengo? Oh, de repente el precio aquí cayó. Perfecto. Está respetando este bullish order block. Contrajo. Ok. Tengo de repente la vela de las 11 de la mañana y acá tengo el mean threshold del order block del bearish institutional level de temporalidad mayor, de high time frame. ¿Qué sucede? Ahora sí, digamos, la información se ha alineado con lo que quiero hacer. Si no, voy a tocar stop loss, es así de sencillo. Si me apresuro, tengo que ser consciente de dos cosas. La primera, que puedo tener drawdown y la segunda, que puedo tocar mi stop loss. Pero es que tiene todo el sentido este ejemplo porque hago traders, porque si estoy en pleno movimiento expansivo alcista, esta mecha es buy side liquidity. Por eso se rellena la mecha y ya cuando llega London Close, el precio tiende a crear los movimientos bajistas que buscan rellenar el vacío de liquidez. Este es un mapeo para un setup, por ejemplo, bajista, para un overall bias bajista, que hay un overall bias bajista en donde se crean estos equal lows a favor de la dirección bajista y por eso es fácil tomar, o por eso es óptimo y adecuado tomar trades en corto en busca de la neutralización de estos equal lows. Por eso es óptimo. Si fuera, si fuera un overall bias alcista, para empezar, esta neutralización bastaría para enviar el precio hacia arriba y no veríamos esto. No se vería eso. A menos de que el bearish institutional level sea uno más fuerte del que se esté tocando aquí. Este bearish institutional level tiene que ser un nivel mucho más fuerte y jerárquico del que se está tocando aquí. Porque si estamos hablando de que este es un nivel de la misma calidad que este, fácilmente va a ser roto, porque estamos en en un price action reciente alcista y el precio lo va a romper y si se rompe este nivel, se utiliza como soporte y el precio sigue subiendo. Vamos a ver el ejemplo. Un vacío de liquidez es un rango en la entrega de precios en donde hay un solo tipo de volumen transaccional reflejado en una expansión de una amplitud considerable y que se crea precisamente porque el market maker ha decidido colocar órdenes de manera anticipada en un precio específico. Sobre todo este tipo de órdenes que se colocan en modo de cobertura o en hedging. Cuando el precio cae, el market maker compra. Cuando el precio sube, el market maker vende. A este contexto se le conoce coloquialmente como una zona o rango poroso. Es una zona de precios abiertos que no han sido tomados. El precio recorre una gran cantidad de kilómetros, una distancia considerable en pips, en porcentaje, en puntos, ¿ok?
Y este vacío, pues, lo que refleja es una contracción o inyección de liquidez dentro de un mercado en un periodo de tiempo muy corto. Es un periodo de tiempo muy, muy corto. Como que el market maker, lo explicaba al principio de la presentación, colocara 50.000 contratos, ¿ok? Comprara 50.000 contratos y que a los 5 minutos colapsara esos 50.000 contratos. Esa operación de compra y venta o de venta y compra que ejecuta el market maker, los movimientos que genera no se generan en el mismo momento que el market maker está comprando o adquiriendo esos contratos o vendiéndolos, ¿no? Sino se generan después. Entonces, cuando el algoritmo procesa esas órdenes, él sabe ya hacia dónde va a llegar y a dónde tiene que regresar, porque esa misma cantidad de dinero que ha sido colocada ha sido retirada del mercado. Entonces, el algoritmo, ok, estos 50.000 contratos permiten que el precio expanda 30 pips y como se retiró los contratos, me regreso 30 pips o me regreso incluso más, porque en esa subida o en esa caída el market maker también está colocando contratos. ¿Me explico? El precio naturalmente vuelve a visitar estas zonas, que son las formadas por el liquidity void, y suelen ser rellenadas con la misma velocidad con la que se crean. ¿Esto por qué? Por lo que menciono, se inyectan órdenes o se inyecta liquidez en 5 minutos y a los 5 minutos se retira y esto crea una reacción 20, 30 minutos después. No es en el mismo momento. En ocasiones el relleno del vacío de liquidez puede tardar más tiempo y esto es importante que lo consideren, por ejemplo, cuando el mercado cierra, que ya lo mencioné también. Cuando hablamos de que el precio está en un rango específico o dentro de un máximo y un mínimo, podemos decir que se encuentra en balance. Es decir, las áreas que el precio está cotizando están balanceadas. Para un comprador hay un vendedor, que en este caso el market maker está vendiendo, large funds está comprando, está respaldando esas órdenes. Sin embargo, cuando se crea un vacío, cuando se crea una expansión alcista, en este caso, ¿qué tipo de vacío de liquidez tendríamos? Sell side liquidity. Este vacío de liquidez que sale hacia arriba es una zona, es un área que potencialmente podríamos ir a rellenar, ¿ok? Y para rellenarla, pues hay que colocar trades en corto. Vamos a llamar a esta zona como sell side liquidity void, siempre y cuando identifiquemos el nivel que se encuentra por encima del rango que está en balance. Este rango que es el balance, digamos, ¿sí? Tenemos que establecerlo en su máximo y en su mínimo. Cuando el precio sale, ¿ok? De ese rango, empezamos a buscar los niveles a los que podría alcanzar. Y si, por ejemplo, llegamos a London Close y no pudimos tomar una compra, bueno, voy a tomar un corto porque si no se me va el día y no, pero aunque si no, pero no pasa nada, pero quiero colocar un trade en corto, si pierdo no pasa nada tampoco. Ok, identifico el nivel y London Close me va a dar un pequeño retroceso o me va a dar una reversión. Si es un retroceso, saco parciales y no pasa nada. Y se me regresa, ¿no? Y no pasa nada. Porque bueno, fue un retroceso lo que operé. Pero si London Close permite que sea una reversión, yo voy a sacar parciales donde corresponde y lo demás lo dejo correr porque las ganancias se dejan correr. Estábamos en el rango de la libra el día de hoy. En temporalidad de 4 horas estábamos viendo perfectamente cómo el precio había claramente formado equal lows, equal highs, perdón. Y acá lo que menciono, es importantísimo que nosotros tengamos el último rango establecido por el precio, que sería el máximo que estamos marcando con línea negra y el mínimo que estamos marcando con la línea o la semi-recta horizontal negra. El punto de referencia es el equilibrium para establecer direccionalidad. Si tú trazases la herramienta de los retrocesos de Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, de repente este equilibrium coincidiría con un OT, que es inicialmente lo que harías, pero no lo hacemos así, si no identificamos en qué zonas potencialmente el precio ha de reaccionar, dependiendo del fractal que estamos estudiando, del rango al que el precio está regresando, para que de esa manera nos sirva como información de entender por qué suceden las cosas. Curiosamente, el precio
me forman los equal highs, los tengo que estar mirando porque en cualquier momento el precio va hacia allí, pero también es importante que yo sepa y que entienda todos los niveles que el precio cruza, crean reacción. Algunos van a crear reacción de 5 pips, otros de 15 pips, otros de 20 pips, otros de 30, 50, 60, 100 pips. Eso es lo que permite que algunos contextos sean, que algunos contextos sean altamente operativos en cuanto a que tú puedes colocar un trade en un nivel y ese nivel, por ejemplo, te da 5 pips y esos 5 pips te sirven a ti para, ok, si reacciono aquí no debería regresar, me coloco mi break even. Si colocas una operación y te da 10 pips, ya me dio 1 a 1, ¿no? Porque por lo general trabajamos con 10 pips. Ya me dio el 1 a 1, o sea, parciales break even. O parciales el 50% y dejo mi stop loss donde está, si se me regresa no gané ni perdí. Por eso todos los niveles son trabajables, pero no hay que perder de vista lo que tenemos en temporalidad mayor si es que finalmente uno quiere operar lo que se ve en temporalidad mayor. Si es que finalmente uno quiere operar a favor del overall bias de la dirección general, si al final uno quiere tener una operación de 50, 100, 200 pips. Lo mencioné en una lección anterior, uno puede estar mapeando compras, pero el precio nunca llega a discount. Y no porque no llegue a discount no vas a de repente operar ese día. Es lo que nos ha sucedido en vivo. Queríamos operar cortos en Libra, por ejemplo, y finalmente terminamos operando compras en Libra. ¿Por qué? Porque el precio no, de repente en una sesión no llega a la zona que tú estás esperando y pasan dos cosas. O decides operar lo contrario o esperas al día siguiente. Es criterio de cada uno. Para efectos de trabajo mío, habíamos calculado perfectamente una zona premium para cortos, pero yo tenía que operar y en el caso se operó una compra, si es que la recuerdan, fue una operación de la semana pasada. Entonces, estos ejemplos, esta explicación tiene el fin de ustedes ponerlos en contexto de que todo se puede operar, todo se puede trabajar y que es importante el monitoreo y que siempre y cuando ustedes en una operación saquen beneficios, van a estar tranquilos, su psicología va a estar tranquila. Bueno, ya cobré acá, si se regresa, pues no pasa nada, ¿no? Ya cumplí. Marcamos entonces este rango que es importantísimo, pero el precio no llega al equilibrium, ¿ok? No porque no llegue al equilibrium quiere decir que, oh, ya se fue. No, tenemos ahora un bearish short block. Y curiosamente, lo he mencionado, todos los niveles que el precio encuentra crean reacción. Y se crea una reacción que neutraliza este mínimo y el precio contrae. ¿Y qué sucede en una siguiente vela? La siguiente vela vuelve a neutralizar el mínimo de la vela anterior, llega muy cerca al equilibrium y ahora sí expande en busca de los equal highs. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? O bien podríamos haber tomado un trade cerca del equilibrium, validando cualquier nivel bullish. Puede haber sido un breaker, puede haber sido un bullish or block, puede haber sido un fair value gap, cualquier nivel bullish. Y esperar claramente que el precio neutralice los equal highs, porque finalmente acá el que menos está trazando una línea de tendencia, ¿no? El retail trader. Este nivel es el que me crea esta reacción, esta vela bajista, pero no porque se cree esa vela bajista el precio se va a caer, ¿no? Porque inicialmente se busca los stop loss, las órdenes pendientes, que hay que anticipar entonces por encima de esos equal highs, colóquenlo en el chat. Un bearish short block, perfecto. O un nivel que nos sirva, un nivel de patrocinio correcto, que nos sirva para, para anticipar un retroceso, para anticipar una reversión. Ahora, ahora, uno naturalmente toma este rango, este máximo y este mínimo, porque el precio se encuentra por encima de, ¿me entienden? Cuando el precio se encuentra por encima de, ok, yo en este momento tengo un fractal, ok, que puede servirme de referencia. Si el precio regresa aquí, ok, yo tengo el equilibrium de este rango como referencia
para potenciar las expansiones alcistas. Y curiosamente, como les he enseñado o como les he mencionado en lecciones anteriores también, se ingenia liquidez a partir de la formación de este tipo de patrones o de este tipo de piscinas, como lo que vemos aquí, los equal highs. Tenemos máximo aquí y máximo aquí. Si tengo esos dos máximos relativamente iguales, ok, mi referencia va a ser este rango, ok, porque es el rango de esta curva de ventas. Y si el precio va a ir a buscar este máximo, tomo entonces el último fractal de la curva, el último fractal de la curva de ventas anterior. Que bien lo puedo tomar de los cuerpos o bien lo puedo tomar de las mechas. En este caso, y para efectos de mostrarles el ejemplo, lo tomo de las mechas. Pero bajo su criterio, ustedes también lo van a hacer, lo van a poder hacer. Algunos no van a ver ese rango, algunos simplemente van a marcar este bullish order block. Algunos van a marcar este mean threshold del order block. No está mal. Esto es solamente un recurso adicional que te permite a ti entender hacia dónde está yendo el precio. Otros lo que van a hacer es un FIBO de máximo, mínimo, 70.5%. Mientras más recursos tengamos, no quiere decir que nos vamos a confundir más, sino que vamos a tener mayor comprensión de dónde estamos, de lo que tenemos. Entonces, en este punto, yo anticipo el nivel de patrocinio bajista y me encuentro con un mean threshold semanal que dentro de un horario de consideración va a servir para que yo pueda ¿qué? Colocar trades en corto o mapear setups en corto. Entonces, si se mapea el setup en corto, lo que voy a tener es esto. Y basta con que el precio rellene ese vacío de liquidez, es decir, el cuerpo de la vela alcista que constituye el vacío de liquidez, para decir todo ese vacío fue rellenado. Si vamos al gráfico, para entender qué es lo que sucedió aquí, básicamente, es importante que previamente hayamos establecido ese mean threshold, ¿ok? Semanal. Si voy a un gráfico de temporalidad semanal, me voy a dar cuenta de que estoy en este mean threshold, pero que no necesariamente quiere decir que el precio se va a caer 1000 pips. Vengo, sí, luego de la formación de máximos y mínimos cada vez más bajos, pero son máximos que se están creando muy en confluencia con una línea de tendencia que a mí me gustaría muchísimo que sea rota. Y sé que a muchos de ustedes también. Y curiosamente, el oral bias reciente del precio ha sido alcista. Esto fue un retroceso de 2 semanas. Acá tenemos bullish Rick and Black, acá tenemos una vela que hace el trabajo de una vela de mitigación y acá tenemos un fair value gap. Un fair value gap. Tenemos un mitigation block. De hecho, un mitigation block como tal, porque es un bearish order block, se rompe, mitigation block. Acá tenemos un fair value gap y allí se ha detenido el precio. Y ahora nos está dejando mechas en la parte superior. Si el overall bias va a continuar alcista, esas mechas se van a rellenar. Aquí, ¿qué hay? Hay traders vendiendo ya de una vez, porque ven ese rechazo. Piensa que, oh sí, el precio está rechazando la zona que vemos en 4 horas. En 4 horas vemos máximos cada vez más altos. Sería importante tener por lo menos alguna neutralización, porque ya tuvimos neutralización de equal highs, ya tuvimos mecha que neutraliza mínimo anterior con cuerpo y sale hacia la neutralización de estos máximos iguales, de este máximo también, que de hecho es uno de los máximos o fue el máximo de la semana anterior, que también es otro aspecto, otro insight que hay que tener en consideración cuando se neutralizan máximos o mínimos de semanas anteriores. Ahora veamos qué sucede acá. Para anticipar la reversión, separamos esto por sesiones y vamos a ver el horario en el que el precio expande. Aquí empieza la estimación. Quitamos esto. Ok. Aquí empieza la caída. Todo el mundo vendiendo porque ve esa caída y el precio llegando muy cerca al equilibrium. Y además del equilibrium, neutralizando los mínimos recientes de la sesión. ¿De cuántos pips es la neutralización de mínimos de sesión? ¿O de cuántos pips podemos proyectar la neutralización de mínimos de una misma sesión? ¿Qué cantidad?
¿Y de dónde a dónde lo hacemos? Depende del par, aunque estamos empezando con pares mayores. Cuando pasemos a crosses exóticos, a menores, vamos a analizar también, pero siempre hemos empezado con pares mayores. De las mechas, nos dicen ahí, ok, ¿de dónde a dónde? De cuerpos a mechas. Muy bien, Eduardo. De cuerpo a mecha y tengo 6.6 pips. Y el equilibrium de un rango, ok, de 4 horas, cerca. Evidentemente yo voy a tener una reacción que es esta, ¿no? Es básicamente la contracción del precio. Él abre la siguiente vela, neutraliza el mínimo en este caso, se neutraliza el mínimo de la vela de las 8 de la mañana, la vela de las 9 la neutraliza y automáticamente el precio expande. Se llega muy cerca al equilibrium, pero fíjense, curiosamente, en esta temporalidad, los cierres están muy cerca, pero se han neutralizado mínimos importantes. ¿Qué nos importa a nosotros? Nos importa la neutralización que se da en la misma sesión. Si uno traza un FIBO, si uno traza un FIBO en gráfico de líneas, desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto, tiene esto, porque nos importan los cierres de vela. A eso me refiero cuando les digo en las clases, cuando les hablé sobre las mechas, cuando les hablé de liquidity pools, este mínimo es una liquidity pool. Y ahora que estamos hablando de liquidity voids, el precio puede neutralizar con mecha un mínimo y ¡boom! Salir disparado. Esto búsquenlo ustedes en los instrumentos que operen. Esto pueden buscarlo. Se anticipa el bearish institutional level de temporalidad mayor. Por ejemplo, estoy 10 de la mañana. 10 de la mañana empieza London Close. Ah, ok, perfecto. Ya puedo anticipar, ok, una potencial reversión. ¿Qué tengo allí? Vamos a marcar la apertura del bloque. Vamos a bajar a una hora nuevamente. Tengo la apertura aquí, curiosamente. London Close ha superado por mucho esa apertura. Claro, porque un rango semanal es un rango que comprende una cantidad enorme de pips. Pero aún tengo el mid threshold. Y a las 10 de la mañana estoy en pleno movimiento expansivo. Ese precio no se va a detener como mínimo en el mid threshold. Tengo que esperarlo en el mid threshold. No es que me meto en el 50% de este ranguito. No, no. Lo espero en ese precio específico. 10 de la mañana, pleno movimiento expansivo. Vela de las 10 de la mañana, apertura, el precio sube. 10:15, el precio sigue subiendo. 10:30, el precio sigue subiendo. 10:45, pequeño retroceso. Vela de las 11 de la mañana. Aquí no tengo swing high formado. Aquí, porque sean las 11 de la mañana, no me puedo colocar en corto. En todo caso, debería esperar el Euro Swing de la vela de las 11 de la mañana para especular la formación de un movimiento expansivo bajista en la vela de las 11 de la mañana. Vela de las 11:15, apertura, continúa expandiendo. Ya se llegó al min threshold. Ok, ya puedo mapear aquí una venta. ¿Cuántos pips tengo desde que se llega al min threshold hasta el máximo más alto? Por favor, me confirman si se logra ver. Si no, vamos a cambiar el color. Okay. Sí se ve entonces. Ok, muchísimas gracias. 13.9 pips. 14 pips desde el min threshold. Ok, perfecto, el min threshold. Se supera el min threshold, que traders, no necesariamente te colocas allí, ¿no? ¿Por qué? Porque son las 11:15, 11:30, 11:45 y abre la vela de las 12. Abre la vela de las 12. ¿No tiene máximo? Ok. En gráfico de una hora, ¿cómo se vería esa vela de las 12? Así. Así se ve la vela de las 12. Tengo casi 14 pips, casi 15 pips de neutralización del min threshold. Ok. Ah, ok, perfecto.
Tengo que mapear el setup en corto. Bien, que la vela de las 12 no tenga máximo no quiere decir que sí o sí tiene que formar su máximo, ¿de acuerdo? Ustedes van a encontrar muchísimas velas que no tienen máximo o que apenas tienen un pip de máximo o de mínimo y que se caen o que expanden muchísimo. Pero aquí viene la cosa interesante, que aquí se me valida un swing high y tengo no este better sharp block, sino que las dos velas que están aquí conforman un better sharp block. Ya se terminó London Close, ya se terminó uno. New European Killsham, 2. London Close, se supone que el volumen debe reducirse o debería reducirse luego de esta neutralización y luego de la llegada a un nivel semanal, tipo bearish. Entonces, inicialmente, yo voy a utilizar este bearish red line. Voy a utilizar este bearish red line para mapear aquí un setup en corto. Si no quiero usar ese bearish red block, me interesa que el precio no vuelva a cotizar o cerrar por encima del min threshold semanal. ¿Y qué tengo aquí? Tengo una reacción sumamente interesante en el min threshold semanal. El precio sube, llega al bearish red block de dos periodos, de una hora, de 15 minutos, y cae. Ok, perfecto. ¿Qué pasa a las 12:30? El precio sube y cae. 12:30, vela de 30 minutos. ¿Qué tenemos aquí? Apertura, Euroswing, expansión alcista, min threshold y corto. Vamos a verlo en velas de 30 minutos. En velas de 30 minutos tengo este bearish sharp block. Y este bearish sharp block se toca en 15 minutos. Y el min threshold se vuelve a tocar en una vela de 30 minutos. Entonces yo puedo usar este nivel, 10 pips hacia arriba, y está el corto que uno quisiera, ¿no? Aquí está el corto. Son 10 pips hacia arriba y me relleno el vacío de liquidez hasta sus cuerpos, que es más o menos por aquí, antes de que se cree esta pequeña reacción. Vamos a 4 horas, es más o menos por aquí. ¿Sí se fijan? Todo el cuerpo de la vela alcista, que es el vacío de liquidez, voy a 15 minutos, allí se crea la reacción. Rellenar el vacío de liquidez, a mí ya no me interesa lo que pase después. Yo voy a trabajar el relleno del vacío de liquidez y lo hago en función de la información que yo tengo arriba. ¿Sí me entienden? Y entonces, de esta manera es como, por ejemplo, el día de hoy encajó muy bien con la clase de Liquidity Voids que tocaba estudiar. ¿Cuál es la tarea que tienen ahora ustedes? La tarea que tienen es básicamente identificar vacíos de liquidez en temporalidad de 4 horas. Voy a ser muy, muy específico con esto y vayan apuntándolo. El vacío de liquidez lo tienen que encontrar en 4 horas. ¿Y cómo lo van a encontrar? Son velas enormes, enormes. ¿Dónde se forma el swing low o dónde se forma el swing high? Es decir, el nivel, un fair value gap, un bullish order block, un bearish order block, un breaker, un mitigation block, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿en qué horario se formó ese swing low y ese swing high? Si ustedes estudian esto con justamente los parámetros que les estoy indicando, van a entender que un relleno de un vacío de liquidez no se da en cualquier momento. Y otra cosita que es importante que estudien cuando estén haciendo sus tareas es que identifiquen los stop hands, porque muchas veces uno entra temprano, entra muy, muy apresuradamente y ¡pum! Te saca, ¡pum! Te saca. Y como ya tocaste dos, tres stop loss, ya te da miedo, ¿no? Y cuando te da miedo ingresar, ahí es cuando el precio recién sube 30 pips o cae, o perdón, sube 100 pips o cae 50.000, ¿no? Entonces, ya tienen allí la tarea, la envían con el hashtag tarea al grupo de Telegram o me la envían a mí, como gusten, donde se sientan más cómodos. Los que están en grupo de Telegram lo envían a Telegram, los que no están en grupo de Telegram y están bajo categoría de invitados me lo envían a mí y yo les hago el feedback. Voy a dejar esta lección hasta aquí. Si tienen dudas o consultas pueden
dejarlas en el chat o escribirme al WhatsApp. Nos vemos en la lección número 11 del cuarto mes